Este día vamos a hablar acerca de la oración. Se me ha pedido hablar acerca de la oración y he titulado la reflexión de esta mañana: Dios desea que sus hijos oren. Nosotros vivimos en una época, hermanos, donde la oración es vista de menos, es vista como algo inútil, como algo tonto, algo bobo. ¿Para qué orar? En el mundo no se aprecia la oración y no se considera la oración como algo importante para hacer o practicar diariamente. Y lo peor de todo, que del mundo nosotros lo esperamos, porque en el mundo no está Dios y en el corazón de ellos no hay fe para poder creer en Dios. Pero lastimosamente dentro de la iglesia también lo hemos visto. Vemos cómo la iglesia muchas veces no se dedica a la oración. Entiende que debe de orar, pero no lo hace de manera correcta. No lo hace con el entendimiento correcto y se menosprecia la oración. Sin embargo, la enseñanza bíblica nos lleva a entender que Dios quiere, nos ordena, pide que todos y cada uno de los que somos hijos de Dios, que somos sus hijos, nos dediquemos a la oración. Y no solamente una oración simple, sin conciencia, no, una oración con entendimiento y una oración ferviente a Él, entendiendo que de esa manera nosotros glorificamos y exaltamos a Dios. Y precisamente en la historia que durante los próximos minutos vamos a estar reflexionando, la historia en primer lugar que vamos a hablar es la de Acab, que en tiempos de Acab, el rey Acab en Israel, el pueblo se sumergió en adoración, en idolatría, mejor dicho, en adoración a otros dioses, y Dios envió a Elías. Elías oró al Señor, hubo sequía por 3 años, luego Elías volvió a orar a Dios y entonces Dios hizo llover en el lugar. Y por medio de esta reflexión esta mañana, mi invitación, hermanos, es invitarte a que ores fervientemente, porque es el medio de Dios para fortalecer tu fe y darte sus bendiciones. Así que esto lo vamos a estar viendo en 2 puntos. El primer punto, vamos a ver la oración de Elías que encontramos en Primera de Reyes, para luego reflexionar en la oración como un medio para fortalecer la fe y obtener sus bendiciones. Pero empecemos en la historia de Elías, la cual encontramos, vamos a ver de manera muy breve. Les voy a relatar la historia de Primera de Reyes 16, capítulo 16, versículo 29, hasta el capítulo 18, versículo 46. La palabra de Dios en esta porción, en estos capítulos, nos comenta de que Acab reinó sobre Israel 22 años. Bastante, no poco. Fueron bastantes años. No fue el rey que más reinó. Manasés fue el que más reinó e hizo lo malo delante de Dios también. Pero nos cuenta que Acab, dice la historia bíblica, de que no hubo otro rey hasta ese momento que hubiese provocado tanto a Dios. ¿Cómo Acab provocó a Dios? Bueno, lo primero que notamos es que Acab se casó con Jezabel. Creo que conocemos a Jezabel, se ha mencionado Jezabel precisamente en una de las cartas mandadas a una de las 7 iglesias que estudiamos en Apocalipsis hace ya 1 mes y medio, 2 meses aproximadamente. Jezabel era una mujer extranjera, lo cual estaba prohibido por la ley, pero no solamente era una mujer extranjera, sino que era una mujer que llevó al rey Acab a la idolatría y también sumergió a Israel en idolatría. Levantaron templos a Baal. Baal se entiende que era el dios de la fertilidad agrícola, el dios de la lluvia, pero no solamente levantaron un altar a Baal, sino que también erigieron un poste a la diosa Acera, que era una diosa de la sexualidad, de la fertilidad, y se instituyó como una práctica litúrgica o ritual la prostitución dentro de los templos. Así que levantaron un templo a Baal, instituyeron la prostitución ritual como algo estándar para generar generar adoración dentro del templo de Baal. Pero también hay algo más que nos cuenta la historia, y es que durante el tiempo del reinado de Acab se construyó, o se reconstruyó, mejor dicho, Jericó. Y justamente por esta reconstrucción en Acab se cumplió la advertencia de Dios a Josué, cuando Josué entró y conquistó Jericó y los muros fueron derribados. Pastor Javier hace 2 semanas atrás, hablando de las 7 trompetas, retomó el tema, ocupó el tema de Jericó y las 7 trompetas que encontramos en ese texto bíblico. Entonces, la advertencia que Dios dio a Josué fue la siguiente:
cuando una vez conquistado Jericó y los muros fueron derribados, Dios dijo: aquel que reconstruya Jericó, al terminar los muros, su primogénito va a morir. Y cuando coloque la puerta, su hijo menor va a morir. Eso fue lo que pasó con Acab. Siglos después, durante el reinado de Acab, se volvió a reconstruir Jericó. Y murió el primogénito del rey Acab, pero también murió el hijo menor del rey Acab. No solamente le sirvió de advertencia, pero él no se detuvo. Así que la palabra de Dios nos dice que Acab fue un hombre, un rey que provocó enormemente al Señor. Por su idolatría, metió al pueblo en idolatría. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Bueno, la palabra de Dios nos cuenta, y leamos Primera de Reyes 17:1. Dios envió al profeta Elías a decirle: vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Lo que le estaba diciendo una vez más es: vive Dios, que no va a llover. Y es que Dios sacó a Israel de la esclavitud, y cuando le entregó la tierra prometida, una tierra que ya estaba lista, fértil para poder comer, para poder vivir, que ellos no tenían que trabajar, ellos debían simplemente llegar y vivir. Dios les dio una tierra lista para que ellos vivieran de esa tierra. Dios les dio todo. La advertencia que Dios le dio a ellos es: no sean idólatras. Porque cuando ustedes vayan a la idolatría, les advierto que les va a ir mal. Y la advertencia de Dios fue, y la encontramos en Deuteronomios 11:16, que dice: cuidaos, no sea que se engañe vuestro corazón y os desviéis y sirváis a otros dioses y los adoréis. No sea que la ira del Señor se encienda contra vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia, y la tierra no produzca su fruto, y pronto perezcáis en la buena tierra que el Señor os da. Pues ellos dejaron a Dios. Acab levantó un templo para Baal, el dios de la fertilidad agrícola y el dios de la lluvia. Así que Dios manda a Elías y le dice: ok, ¿tú quieres adorar a este Dios? Ciertamente por 3 años no va a haber lluvia en todo Israel, y va a llover únicamente con la palabra de mi boca. Y eso sucedió así. Y eso nos lleva a preguntarnos: ¿Dios necesitaba a Elías, a un hombre, para hacer cumplir su decreto? ¿Dios necesita de un hombre? No. Pero Dios quiere que sus hijos oren. Dios desea, y es el medio que ha establecido para que sus hijos obtengan sus bendiciones, lleven su mente hacia Él. Dios desea, ordena y pide que nosotros oremos. Luego de estas palabras nos cuenta la historia que Dios le ordenó a Elías esconderse, y escondió durante esos 3 años, escondió a Elías para que nadie lo encontrara. El rey lo estuvo buscando, pero no lo encontró. Entonces, durante este tiempo, la historia nos cuenta de que, estando en Kerit, se escondió. Había un arroyo y él tomaba de ese arroyo. Elías, el profeta, tomaba de ese arroyo, y cuenta la historia que Dios le mandaba cuervos y le llevaban la comida a Elías, y Elías comía de lo que le llevaban los cuervos. La historia de Elías es bastante espectacular. Entonces, él comió durante un tiempo hasta que el arroyo se secó. Claro, la sequía era tal en todo Israel que el arroyo se terminó secando. Elías ya no podía beber agua ahí. Entonces Dios le dijo a Elías: levántate, vas a ir a Sarepta y ahí vas a encontrar a una viuda. Otra historia muy conocida de Elías. Vas a llegar a donde esta mujer, y esta mujer te va a dar de comer. Elías se paró, fue, y llegando donde esta mujer, una mujer viuda, le dice: Dios me ha enviado y vio que la mujer iba a preparar una torta, y le dijo: dame de comer. Y la mujer le dijo: Señor, lo que yo tengo, esto es lo último que yo voy a comer. Lo voy a comer yo y mi hijo.
y no hay más que comer. Y después nos vamos a entregar a la muerte. Recordemos la advertencia de Deuteronomio que acabamos de leer. Va a haber sequía y cuídate porque vas a morir en la tierra. La hambruna era tan fuerte que ya no había nada más que comer y esta mujer se había entregado ya a la muerte. No había más que comer. El último bocado y simplemente esperar morir de inanición. No había más que comer y había sequía. Pero viene Elías y le dice: tranquila, dame el alimento. Y creo que todos recuerdan esa historia. Dios multiplicó el alimento de esa mujer y no murió esa mujer, y hubo alimento durante todo ese tiempo que Elías estuvo con esta mujer. Pero resulta que pasados ya un tiempo que Elías estaba con esta mujer, el hijo de la viuda murió. Entonces la mujer se acerca a Elías y le dice: ¿yo qué te he hecho? Para que tú vengas y eches en cara mis pecados para que mi hijo muera. Entonces Elías sintió, me imagino, que angustia en su corazón por la acción que hizo después. El texto nos dice que cuando escuchó Elías estas palabras, tomó al muchacho muerto, se lo llevó al cuarto donde lo habían hospedado, lo tendió en cama, comenzó a orar a Dios, se tendió 3 veces sobre el muchacho y clamó a Dios, oró fervientemente a Dios. ¿Tú me has traído aquí para esto? ¿Para que el muchacho muera? Entonces, ¿qué hizo Dios ante el clamor? ¿Cuál fue la respuesta de Dios ante el muchacho que había muerto? Y vemos 1 de Reyes 17:22 que dice de la siguiente manera: el Señor escuchó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Algo que podemos ver acá, y tal vez no lo mencioné cuando leí el versículo 1 de 1 de Reyes 17, es que Elías pidió a Dios. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante y lo explico. Elías pidió a Dios que no orara y la lluvia cesó. Vemos una segunda oración de Elías. Su segunda oración fue para que el niño resucitase. La respuesta de Dios fue: resucitó al niño. Entonces la mujer, al ver lo que había pasado, se maravilló. Creo que como cualquiera de nosotros, se sorprendió. Y dice 1 de Reyes 17:24: ahora conozco que tú eres hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. Claro, la mujer reconoció que Elías entonces era un verdadero profeta de Dios, era un verdadero hombre de Dios. Luego de estas cosas, el texto bíblico nos cuenta de que pasaron 3 años. Luego de los 3 años que había Elías avisado, Dios le ordenó: ve y preséntate delante del rey. Hasta ese momento el rey lo había estado buscando, no lo logró encontrar porque Dios no quería que lo encontrase. Entonces Elías se presentó delante del rey, y una vez estando delante del rey, el rey al verlo dijo: con que aquí está aquel que instiga al pueblo, aquel que ha provocado esta sequía. Este hombre tuvo el descaro todavía de echarle la culpa a Elías de su propia idolatría, y en la que metió a todo el pueblo. Elías le contestó: esto que está pasando, esta sequía que está pasando, es por culpa de tu pecado, es por culpa de la idolatría que el pueblo de Dios se encuentra en este momento. Pero tú quieres que la sequía se acabe. Propongo un reto: 2 altares, 2 novillos. Los novillos son toros entre 2 o 3 años que son para el sacrificio o para destazar y venta de carne. Pero en este caso sabemos que era para el sacrificio. 2 altares. Un altar para Baal, el dios de la lluvia y la fertilidad agrícola, y otro para el Señor, el único y verdadero Dios. Y le dijo lo siguiente: 1 de Reyes 18:24. Entonces invocad el nombre de vuestro Dios, y yo invocaré el nombre del Señor. Y el Dios que responda por fuego, ese es Dios. Y todo el pueblo respondió y dijo: la idea es buena. Ok, estamos de acuerdo. Acab quería que la sequía se acabara.
Estaba en una situación difícil el pueblo de Israel. Una viuda estaba muriendo, en la historia que nos acaba de contar. El rey estaba más preocupado, no por el pueblo. El texto nos cuenta que el rey estaba más preocupado por sus animales y andaba buscando alimento para sus mulas y sus caballos, en lugar de preocuparse por una viuda que estaba muriendo. Era un hombre egoísta y quería que la sequía se acabara. Elías le dijo: ok, entonces, ora a Baal, al Dios de la lluvia, pero yo voy a clamar al único Dios verdadero, aquel que condena, que controla todas las cosas y condena la idolatría. Entonces el texto viene y dice que prepararon los dos altares, pusieron el primero, pusieron el novillo, y Elías dijo a los 400 profetas de Baal, le dijo: ok, oren, clamen a buena mañana, clamen a Dios, a su Dios, a Baal. Dice el texto que los profetas de Baal comenzaron a danzar, a hacer su ritual, y comenzaron a clamar y a gemir a gran voz a Baal. Las horas iban pasando y Baal no contestaba. Comenzó todo a intensificarse. Ellos querían una respuesta. Se comenzaron a cortar. Dice, como era parte del ritual cortarse, comenzaron a cortarse las manos y a sangrar. Y dice el texto que comenzaron a clamar frenéticamente. Ellos ya no era un clamor ferviente, era algo frenético. Habían pasado todo un día desde la primera hora. Estaba por acabar el día y Baal no contestaba. Y Baal nunca contestó. Y al no contestar, entonces Elías dijo: bueno, yo, el único profeta de Dios, voy a clamar. Era el turno ahora de Elías. Dice el texto que levantó el altar, puso 12 piedras representando a Israel, colocó al novillo, cavó una zanja alrededor del altar y comenzó a decir: echen agua, por favor. Y comenzaron a verter agua. Una, otra y otra vez. El punto es que echó tanta agua, empapó completamente el altar, la zanja quedó cubierta de agua, el agua se desbordó. El propósito de Elías es que esto no va a agarrar fuego. No hay manera que de manera humana esto agarre fuego. Y viene Elías y comienza a clamar a Dios, y comienza y ora a Dios. ¿Qué fue lo que hizo Dios? ¿Cuál fue la respuesta de Dios? El versículo 28 del capítulo 18 nos dice: entonces cayó el fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua de la zanja. Es decir, Dios contestó y no mandó un cualquier fuego. Cayó fuego del cielo que consumió absolutamente todo, hasta la piedra, a pesar de que estaba empapado en agua. Consumió absolutamente todo, no quedó nada de ese altar. Y el versículo 39 dice: cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre su rostro y dijeron: el Señor, Él es Dios. El Señor, Él es Dios. Dios contestó la oración. Es la tercera oración que vemos, que Elías levantó a Dios y Dios la contestó de manera sorprendente. Entonces, cuando cayó el fuego, consumió todo, Elías mandó a su siervo a decirle: dile al rey Acab que se vaya y yo le voy a decir cuando vaya a llover. Inmediatamente Elías sube al monte Carmelo, dice, a clamar a Dios. Una cuarta oración que vemos en este relato bíblico. Sube, se postra delante de Dios y comienza a orar. Y mientras está orando, le dice a su siervo: ve en el monte Carmelo, en la loma, en la cima, ve y mira hacia el mar y dime lo que estás viendo. Ok, se fue el siervo y cuando regresó a Elías le dijo: no veo absolutamente nada. Ok, voy a seguir orando. Elías oró una vez más y hizo y repitió esto 7 veces. A la 7ª vez venía el siervo y le dijo: ¿qué vistes? Veo una nube a lo lejos. Ok, corre donde el rey Acab y dile que se vaya para Jezreel, que se vaya. Si no, va a quedar aquí atrapado con la lluvia. Y luego, después de esto, dice 1 Reyes 18:45, poco después, el cielo se oscureció de nubes, se levantó un fuerte viento que desató un gran aguacero y Acab partió enseguida hacia Jezreel. Hermanos, esta es una historia maravillosa. El pueblo de Dios, que tenía la tierra que Dios les había entregado, una tierra fértil para trabajar, y estaban comiendo y estaban siendo alimentados porque Dios les dio buena tierra,
en su corazón decidieron irse y abandonar a Dios, adorando a Baal como que si Baal los mantuviera y mantenía fértil la tierra. ¿Qué hizo Dios? Mandó sequía. ¿Tú crees que Baal es el que te ha dado esa tierra? Pues te la quito para que entiendas que yo soy Dios. Solo yo soy Dios. Y después viene Elías y le dice: ok, clamen a su Dios, clamen a ese Baal, tal vez les contesta. Dios en su misericordia contestó la oración de Elías. Y quiero que notemos que todo y cada una de estas cosas estaban decretadas por Dios, que iban a suceder. Esto iba a ser así. ¿Quién había ordenado que todos estos sucesos fuesen así? Dios. Dios lo estableció cientos de años antes, diciéndoles a ellos, advirtiéndoles: si son idólatras, va a pasar esto. Pero ¿por qué utilizó a un hombre para hacer valer su decreto? Y esto me lleva al siguiente punto, donde vemos que la oración es el medio para fortalecer nuestra fe y obtener sus bendiciones. Es que, hermanos, debemos de entender de que Dios es Dios mismo quien decreta, aquel Dios que decreta el fin, que decreta lo que va a hacer. Él mismo decreta los medios para cumplir ese fin. Y el medio en este caso y que estamos viendo es la oración. Y es que Dios no necesita de nosotros, Dios no necesita del hombre, pero Él desea que tú y yo oremos fervientemente, que nos entreguemos en oración. Y esto lo vemos en el Nuevo Testamento cuando Santiago, hablando, entendemos que es hermano de Jesús. Santiago, quien fue considerado uno de los pilares en la iglesia primitiva, en la iglesia después de Jesús, la primera la iglesia que encontramos. Santiago, quien era conocedor de la palabra de Dios, él conocía el texto bíblico, él enseñando acerca de la oración de los justos. Él dice que la oración tiene ese poder, que debemos de orar por ello. Dice Santiago, capítulo 5, versículos al final del versículo 16 al 18. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Santiago está presentando a Elías y entendiendo Elías que probablemente el pueblo iba a pensar: pero Elías era un hombre extraordinario. Era un hombre que estaba más allá de cualquiera de nosotros, humanamente hablando. Y eso es que solo hemos visto una parte de la historia de Elías. Al final del relato que les acabo de leer, que no leí el versículo final, cuando yo traté de imaginarme la escena, yo dije: ¿qué escena tan extraordinaria esta? Dice que cuando después comenzó a llover fuerte, dice que Acab agarró su carro, es decir, sus caballos y su carro real, que era tirado por caballos, iba ya de camino para Jezreel. El hombre iba ahí y me imagino que vio a un lado y ahí iba Elías corriendo. Dice el texto que Dios le dio una fuerza sobrenatural a Elías, de que él agarró su ropaje, su cinto. Yo me imagino que levantó el ropaje y dijo: a correr. Y vemos que va adelante del carro del rey corriendo hasta Jezreel. El hombre se fue corriendo delante del carro y tuvo la fuerza para correr todo ese tramo. Ese hombre oró y un muchacho resucitó. Elías oró y cayó fuego del cielo. Elías oró y el agua cesó del cielo. Elías oró y la lluvia volvió. ¿Fue Elías o fue la voluntad de Dios? ¿Y qué hace ahí la oración? Pero Dios quiere que nosotros oremos a Él. Entonces Santiago, entendiendo esto, entendiendo que Elías no tenía nada de especial, y por eso está diciendo el ejemplo: Elías, un hombre de pasiones semejantes a las nuestras, pecador, necesitado de salvación, oró a Dios y Dios contestó. Es que, hermano, la oración del justo puede lograr mucho. Tú debes de orar, yo debo de orar todo el tiempo. Debemos de clamar a Dios, no debemos de dudar de Dios. Dios estuvo con Elías, pero también el profeta se mantuvo fiel a Dios y a su palabra. Ahora bien, algo interesante que notamos es que en Primera de Reyes, yo le leí el verso cuando habló a Acab, no dice el texto que Elías orara fervientemente. Él simplemente, el texto en Reyes nos dice de que él se paró delante del rey y le dijo: no va a haber lluvia sino hasta que por mi boca lo diga. Pero guiado por el Espíritu Santo, Santiago dice de que Elías oró fervientemente a Dios.
clamó a Dios, se inclinó a Dios a orar para que dejase de llover. Algunos se preguntarán, ¿por qué Elías debía de orar? ¿Por qué orar si Dios ya lo había decretado? ¿O por qué nosotros hoy debemos de orar si Dios es quien controla las cosas? ¿Por qué si Dios es omnisciente, por qué debemos de orar? ¿Por qué si Mateo 6 nos dice que Dios conoce nuestras necesidades aún antes de que nosotros le clamemos? ¿Por qué debemos de orar? ¿Por qué clamar a Dios? ¿Por qué importunar a Dios con nuestras peticiones, con aquellas cosas que Él mismo ya determinó entregárnosla por su propia voluntad? ¿Por qué debemos de orar? Es que Dios quiere que oremos. Pensar así, hermanos, y pensar de que no es necesario orar, es tener una falsa seguridad en la providencia de Dios, una falsa seguridad en los decretos de Dios, en la voluntad y omnisciencia de Dios. Al contrario, por cuanto Dios es omnisciente y Dios es soberano, somos guiados a orar, a depender de Él. Pero, hermanos, el Dios que ha decretado una vez más el fin, también establece los medios para la ejecución de ese fin. Dios se goza en escuchar nuestras oraciones y Dios responde a nuestras oraciones. La oración del justo puede lograr mucho. Nuestra oración ferviente a Dios va a lograr mucho porque Dios nos escucha. No vamos a leer estos versículos y solo he puesto 4 textos que nos hablan acerca de que Dios se goza en escuchar a sus hijos, se goza en contestar a sus hijos y Dios ordena que oremos y clamemos a Él. Nosotros encontramos en el Salmo 50:15, Isaías 55:6, Jeremías 33:3, Primera de Crónicas 16:11, que Dios ordena que los hijos, sus hijos, deben de clamar todo el tiempo a Dios. Y Jeremías 33:33 nos dice: clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Hermanos, tú debes de orar. Debemos de orar todo el tiempo, porque la oración es el medio por el cual Dios en nuestra vida cumple su voluntad y nos lleva a una mayor conciencia de quién es Él en nuestras vidas. Dios desea que seamos fervientes en nuestras oraciones. Y pensemos en lo siguiente: ¿qué pasaría si un padre, que un hijo venga y ofenda al padre? ¿Qué pasa cuando el hijo ofende al padre o una madre? Aquellos que son padres entenderán, sí o no, que en el corazón uno ha determinado perdonar. El padre perdona. El hijo nos ofende, un hijo puede ofendernos, pero el padre en su corazón ha determinado: lo voy a perdonar. Y el padre tiene 2 opciones. Ya determinó en su corazón perdonar, pero tiene 2 opciones. Una, ocupar ese evento para enseñarle como medio de obtener el perdón, que se acerque y pida y reconozca su pecado y pida perdón al Padre, para instruirlo, para enseñarle. Pero el perdón ya está dado. La otra opción es dejar pasar la situación, las circunstancias, no hablarlo, pero en el corazón igual el Padre lo perdonó. ¿Cuál es la opción que uno toma? La opción 1. Un padre cristiano toma como opción el enseñarle, en instruirle al hijo. Tomaríamos la opción 1 porque el perdón, entendemos, el perdón se otorga sin condición, pero también utilizamos el perdón como un medio para que nuestro hijo obtenga ese perdón, para que quite esa carga de sus hombros, para que se restaure la relación y que aprenda a honrarte a ti como padre, pero también le enseña a cómo poder tratar con otras personas cuando las ofende. ¿Sí o no? Pero en el corazón, como padre, determinaste perdonar. Ya está tu perdón ahí. Pero necesitas que tu hijo, y le enseñas que tu hijo se acerque a pedir perdón. Entonces, nosotros de igual manera entendemos que Dios usa la oración como un medio para enseñarnos, para enfocar nuestra fe en Él, llevarnos hacia Él. Y es que en Dios, tú y yo encontramos una fuente inagotable de grandes riquezas, las cuales están en Cristo y las necesitamos. Y Dios establece la oración como un medio para llegar a esas riquezas, para escarbar constantemente y obtener esas riquezas. Es lo que acabamos de leer en Jeremías. Una vez más, Jeremías dice: clama a mí.
ora todo el tiempo. Es que quiero que entiendas que el clamor no es una simple oración: Señor, gracias, te pido que me bendigas, amén. No, el clamor es una oración ferviente, una oración constante. Clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Y es que Dios ya lo ha determinado. Ha determinado bendecir a sus hijos. Ha determinado riquezas para sus hijos. ¿Cuál es el medio que utiliza para que las obtengamos? La oración. Debemos de clamar a Él constantemente. De esta manera, hermanos, la oración se vuelve, como Calvino decía, el principal ejercicio de la fe de todo creyente. Es ese principal ejercicio que surge de la fe. Por eso Romanos 10:14, Pablo, enseñando acerca de esto, él muestra que como resultado de la fe, como resultado del nuevo nacimiento, surge en el corazón el clamor, la invocación, invocar a Dios. Dice Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Claro, si alguien no tiene fe, ¿cómo va a clamar a Dios? Dicho de otra manera, la pregunta es retórica, tiene su propia respuesta. Lo que nos enseña es que aquellos que tienen la fe en Cristo Jesús, en ellos surge sí o sí clamar el nombre de Dios, de su Dios. Surge en nosotros el deseo de orar, de clamarle a Él todo el tiempo. Y hay ejemplos bíblicos de esto, hermanos. Nosotros encontramos en la palabra de Dios múltiples ejemplos en los cuales somos enseñados de la necesidad que tenemos de orar, y la fe produce en nosotros un deseo de invocar a Dios, de clamar a Dios, una oración ferviente, constante. Nosotros encontramos a Ana, quien era estéril. Entendemos que esta mujer oró fervientemente a Dios, constantemente a Dios por un hijo. Tanto así que cuando estaba orando, se acerca el sacerdote y le dice: ¿por qué estás borracha? ¿Por qué estás aquí ebria? Y la mujer le contesta: no estoy borracha, es que he derramado mi alma delante de Dios. No sé cómo era la actitud de oración y tanto tiempo que estuvo orando esa mujer para que el hombre, cuando la vio, pensase que estaba borracha. Pero no estaba ebria. Había dedicado tanto tiempo a la oración, ella se había dedicado constantemente. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Bueno, le dio un hijo. Y ese hijo era Samuel, aquel profeta que Dios levantó, que prácticamente un tiempo se unió y él fue juez, fue profeta, sacerdote y hasta rey. Porque después se fue el que más adelante dijeron el pueblo de Israel: danos un rey, Samuel. Y después vinieron los linajes reales. Más adelante encontramos a David, al rey David. Hay una oración que siempre viene a mi mente cuando hablo de ese tema, y es el rey David. Cuando creo que todos recordamos la historia de David con Betsabé. David, quien era rey, vio a Betsabé, ya casado. David ve a Betsabé, la desea en su corazón, adultera uniéndose con Betsabé, y Betsabé tuvo un hijo. Natán se acercó a David, el profeta de Dios, le advirtió, expuso su pecado, y Natán le dijo, Dios a través de Natán el profeta le dijo: ese niño, el primogénito con Betsabé, va a morir. Dios lo determinó, ese muchacho va a morir. ¿Qué fue lo que hizo David? David oró. Dice el texto que David se postró, se acostó sobre el piso y comenzó a orar. Pasó varios días orando, clamando a Dios todo el tiempo. No se levantó a comer, no hizo nada más que estar ahí sentado, orando y clamando a Dios por la vida de ese muchacho. ¿Cómo David se dio cuenta que el muchacho había muerto? Sus sirvientes, la gente que estaba cerca, ya lo miraban a lo lejos y no se querían acercar y murmuraban entre ellos. David vio que estaban murmurando y entendió que el muchacho había muerto. La gente no quería acercarse, sus sirvientes no querían, sus siervos no querían acercarse, porque decían: si este hombre ha estado orando por 7 días para que su hijo no muera y no ha hecho nada, ahorita que lleguemos y le demos la noticia de que su hijo murió, nos va a matar a nosotros. Pero dice que David se levantó, se cambió las ropas y le preguntaron: ¿qué pasó? ¿Por qué tienes esa actitud? Y la respuesta de David fue: yo clamé a Dios. Tal vez él se apiadaba del muchacho, dice. Un padre orando para evitar la muerte de un hijo.
La historia es un poco desgarradora bajo esa perspectiva humana, pero cuando la vemos completa, sabemos que el resultado de su pecado provocó eso. ¿Dios es malo? No. Nuestro pecado trae consecuencias. Pero aún así vemos a David clamando, a pesar de que entendía que Dios había decretado ya. ¿Cuál fue la respuesta de David? Se levanta, cambia sus ropas y continúa orando y adorando a Dios. Ahora sí comió, se alimentó y fue a orar y adorar a Dios. Pero también hay otra historia en Ezequiel que Pastor Javier la comentaba hace un par de semanas, 36 y 37, donde Dios promete a Israel: yo, Israel, te voy a restaurar. Y cuando te restaure, y mientras llega el tiempo que te restaure, te voy a permitir que tú me pidas a mí esa restauración. Es que para nosotros orar es necesario. Dios determinó: yo voy a restaurar a Israel. Mientras llega esa restauración, Israel, quiero que entiendas, te voy a permitir que clames a mí todo el tiempo para que yo ejecute esa restauración. Y no hay mayor ejemplo que podemos encontrar que en Jesús, hermanos, la oración constante de Jesús. El texto bíblico nos menciona que Jesús oró al Padre todo el tiempo. Oró para escoger a sus discípulos. Oró después, cuando estaba a punto de morir, en la oración sumo sacerdotal de Mateo 24, oró por sus discípulos para que Dios los guardase y para que Dios también guardase a aquellos que iban a creer a través de la predicación de sus discípulos. Es decir, oró por ti y por mí, porque nosotros hemos creído a través de la predicación de los apóstoles. Jesús oró en el Getsemaní: Señor, que pase, si tú quieres que pase de mí esta copa. Jesús oró para que Lázaro resucitase. Jesús oró en la cruz cuando estaba cargando tu pecado y mi pecado y dijo: Señor, ¿por qué me has abandonado? Incluso en ese momento Él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y es que Jesús no solamente oró al Padre, sino que también nos enseñó que debemos orar todo el tiempo. ¿Acaso Jesús no es Dios? Pero en su corazón, por su amor hacia el Padre y su necesidad de estar con el Padre, Él oraba todo el tiempo. Incluso en la cruz, que murió por ti y por mí, Él oró por nosotros y clamó al Padre todo el tiempo. Hermanos, tengamos la seguridad de que Dios escucha nuestras oraciones. Dios escucha tu clamor, Dios escucha tu súplica. Aunque parezca que no escucha, aunque parezca que pasan días, meses, años y tú estás orando, no desfallezcas. Continúa orando, porque Dios escucha el clamor de sus hijos. Ten esa seguridad. Dice el Salmo 34:15: los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Dios escucha a los justos. Y veamos el gran contraste en el relato de Primera de Reyes. ¿Cuántas veces oró Elías? 4. ¿Cuántas veces contestó Dios? 4. ¿Cuántas veces oraron y clamaron los profetas de Baal? 1. ¿Y cuántas veces contestó Baal? Ninguna. Dios sí escucha tu oración. Todas y cada una de tus súplicas, cada una de tus quejas, tú inoportunas a Dios con tu oración. Tu oración no es vana, tu oración es necesaria delante de Dios. Necesitas orar conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que Dios desea, conforme a su voluntad. Tú debes de orar todo el tiempo y clamar a Dios por tu vida, orar todo el tiempo. Hermanos, la oración es el medio que Dios ha establecido para cumplir sus propósitos. Pero ¿qué garantía nosotros tenemos de estas oraciones? ¿Qué garantía tienes tú y yo de que Jesús sí y Dios sí escucha nuestras oraciones? Por su sacrificio en la cruz. Es lo que la palabra de Dios nos dice. Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y ese Cristo Jesús murió, no nos condena. ¿Por qué nos va a condenar aquel que nos salvó? Es lo que trata de decir Romanos 8 en esa porción. ¿Por qué Jesús nos va a condenar si Él mismo ya nos ha perdonado? ¿Quién es el que condena? Nadie. Es más, Cristo Jesús murió, resucitó,
y ahora está a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Clama, ora a Dios, Él escucha tus súplicas. Ten la confianza que puedes presentarte delante de Dios sin ser destruido, sin ser consumido. Es lo que nos dice Hebreos 14 en adelante. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Hermano, debes de orar. Clama todo el tiempo. Dios desea que oremos. Debemos de entender, hermanos, que nuestra oración debe de estar ahí, debe de ser constante. La oración tiene el propósito de colocar nuestra fe en Él, nuestra esperanza en Cristo Jesús, de que nuestra voluntad vaya siendo doblegada a Él. La oración es el medio que Dios ha establecido para que en Cristo su pueblo fortalezca y ejerza o ejercite la fe, dependa y coloque su esperanza en Él y experimente su poder y obtenga sus bendiciones. Es que la oración tiene ese propósito. La oración no es para mover o cambiar la voluntad de Dios. Y es que tú y yo no podemos mover la voluntad de Dios, sino más bien es el medio que Dios utiliza y donde concurren tanto la voluntad de Dios como tu voluntad, tus peticiones, donde tu voluntad es transformada y doblegada a la voluntad divina. Por eso debemos orar. Nuestro propósito al orar no es un mero capricho, es una necesidad de que Dios cumpla sus propósitos en nosotros. Es el deseo que tenemos de orar todo el tiempo a Él, porque aquel que está en la fe de su corazón surge el deseo de clamar a Dios. ¿Y a qué nos llama esto? ¿Cuál debe de ser nuestra respuesta entonces? Lo primero, hermanos, es al arrepentimiento. Si tú eres alguien que no se dedica a la oración, arrepiéntete. Y es que Dios desea que su nombre sea invocado por todos los hombres. Pero lo que pasa es que por el pecado, el ser humano no ora a Dios, no clama a Dios. El hombre que está sin Cristo cree que no necesita orar ni clamar, que eso no resuelve nada. Y yo no estoy diciendo que no seamos diligentes en nuestras acciones, sino más bien te estoy diciendo que oremos a Dios, que clamemos a Dios. ¿Cuándo es el tiempo para clamar? Es que hoy es el tiempo. Hoy es cuando debemos clamar. Aquella persona que está sin Cristo y no clama, cuando muera será demasiado tarde. Es hoy el tiempo para clamar. Dice Job 27:8 en adelante, pues, ¿qué esperanza tienen los incrédulos cuando Dios acaba con ellos y les quita la vida? ¿Escuchará Dios su clamor cuando la desgracia venga sobre ellos? ¿Pueden deleitarse en el Todopoderoso? ¿Pueden llamar a Dios cuando quieran? Y es que una vez Dios lleve y quite la vida, no hay tiempo para clamar. Hoy es el tiempo para orar y clamar a Dios. Nuestras oraciones son escuchadas. El tiempo para clamar y humillarnos a Dios, como dice Hebreos, es hoy, dice Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y algo bonito y algo especial de la oración es que cuando nosotros oramos, Dios por medio de la oración va afirmando y asegurando nuestra salvación. No es que nuestra salvación no esté plena en Él, sino que el sentido es que mientras más oramos al colocar nuestra fe y esperanza en Dios, nosotros vamos siendo convencidos de nuestro pecado y por ende nuestra salvación y seguridad de la salvación se va fortaleciendo. Debemos de orar todo el tiempo. Así que, hermanos, si tú no oras, debes de arrepentirte. Debes dejar de ser arrogante. Pero también otra invitación es, hermanos, seamos personas que oramos fervientemente, que clamemos a Dios, que oremos a Dios. No dudes de orar. No tengas una falsa confianza en la providencia de Dios. No tengas una falsa confianza en la omnisciencia de Dios. Como les decía, ¿cómo se manifiesta una falsa confianza en la omnisciencia y en la providencia de Dios? Cuando no oramos.
cuando no oramos, porque pensamos, no, es que Dios controla las cosas y Dios ha determinado que esto sea así, ¿para qué voy a orar? Si Dios ya estableció que esto es así. Pues eso demuestra que hay una falsa confianza, porque debemos de orar, aún ante la enfermedad. Sabemos que una enfermedad terminal probablemente pueda hacer que acabe con la vida de una persona, pero ¿por eso va a dejar de clamar a Dios? ¿Por eso va a dejar de buscar a Dios fervientemente? No, el llamado es a clamar a Dios todo el tiempo. Hay un predicador que se le apodaba Crisóstomo, que él hizo una descripción condensó bastante bien la oración, condensó varios relatos bíblicos en un párrafo y describe el poder de la oración sin exageraciones, aunque parezca que es así, pero es que realmente todo esto lo vemos en la palabra de Dios. Crisóstomo decía acerca de la oración: la potencia de la oración ha sometido la fuerza del fuego, ha refrenado la furia de los leones, ha aquietado la anarquía, extinguido guerras, apaciguado los elementos, expulsado demonios, roto las cadenas de la muerte, abierto las puertas del cielo, mitigado enfermedades, disipado engaños, librado ciudades de destrucción, detenido el sol en su curso y detenido el avance del rayo. En ella hay una panoplia, que es una colección de armas, una panoplia suficiente, un tesoro inagotable, una mina nunca agotada, un cielo sin nubes, un firmamento sin tormenta. Es raíz fuerte, es raíz, fuente y madre de 1000 bendiciones. Es que cada uno de estos descripciones de la oración está vinculado a un relato bíblico de cómo Dios contesta la oración del justo. Y es que Dios obra enormemente en nuestras vidas. Por eso Santiago no se equivocaba al decir que la oración del justo puede lograr mucho. Es una frase corta, pero es que la oración ferviente del justo, una oración con fe, puede hacer mucho. Hermano, ora si estás enfermo, si estás en escasez, si estás sin trabajo, en peligro de muerte, ora. Si estás en abandono, en traición, debes de orar a Dios, clama a Dios. Si no sabes cuál es la decisión que tú vas a tomar en los próximos días, si tienes duda de que si lo que estás haciendo es correcto, siempre y cuando, la duda no debe de venir si es pecado o no. Lo que es pecado es pecado. Me refiero, estás tomando una decisión y no sabes cuál decisión es la mejor para tomar, ora a Dios. Ora a Dios, quien da la sabiduría. Clama a Dios. Ora para que Dios te haga justicia. Si hay personas que están planeando en contra de ti, se están levantando en contra de ti, están buscando destruirte y están maquinando, tú sabes que están maquinando en contra de ti, ora a Dios, clama. Una vez más, no te digo que no seas diligente o que no procures actuar con justicia. Esa justicia es confiar en Dios, pero yo no digo que tú no seas diligente, sino al contrario, ora a Dios. Ora y clama a Dios que te haga justicia. Ora por tu iglesia, ora por tus pastores, ora por los ministerios de nuestra iglesia, ora por tus hermanos. No sé cuándo fue la última vez que tú oraste por tu iglesia local. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por la iglesia en El Salvador? Ora. Dios escucha la oración de los justos, la oración de sus hijos. Ten la confianza que Dios escucha atentamente tus oraciones. No es indiferente, aunque a veces parece ser de que no nos está escuchando, hermano. Ten la confianza de que Dios sí escucha tus oraciones. Dice Juan 14:13: y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. También muchas veces, hermanos, no sabemos cómo orar. Y tal vez tú estás acá y dices que no sé cómo orar. Tengo dudas en cómo debo de orar, en la forma de orar. ¿Cómo dirijo mis oraciones? ¿Cómo sé que lo que le estoy pidiendo a Dios realmente es bueno? Hermano, no dudes, ora a Dios. La palabra de Dios dice que aunque nuestras oraciones sean imperfectas, el Espíritu Santo las toma y clama, lleva al Padre nuestras oraciones, y el Espíritu Santo las transforma y las hace aceptables para Dios. Dice Romanos 8:26:
Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nuestras oraciones, aunque imperfectas, Dios las recibe, Dios las escucha. Muchas veces nuestras oraciones están llenas tal vez de amargura, de tristeza, estamos ensimismados, tal vez estamos siendo egoístas. Pero Dios escucha a sus hijos, quebranta a sus hijos. Dios transforma por medio de la oración nuestra voluntad y la hace volver hacia Él. La oración no está ahí para que tú cambies la voluntad de Dios. La oración está ahí para que tú vayas a la voluntad de Dios. Está ahí para transformar la voluntad del hombre y venir a Él. Y para concluir, piensa en un hombre, hermanos, que está sentado en una bolsa de trigo. Una bolsa de trigo grande. Se sentó en la bolsa y comenzó a ver al horizonte, y enfrente de él está todo un campo listo, un campo fértil, ya listo solo para sembrar. Pero ese hombre comienza a llenar su corazón de tristeza y comienza a llorar, afligido, y comienza a quejarse y a decir: ¿y ahora cómo vamos a sobrevivir con mi familia? La respuesta creo que sería lógica. Bueno, siembra. Pero es que nosotros somos así con la oración. Somos como ese hombre que está sentado en la bolsa de trigo y enfrente de nosotros están las eternas y profundas riquezas en Cristo. Pero no oramos, no las obtenemos, no nos preocupamos y comenzamos a llorar amargamente que por qué vivimos en esa angustia y muchas veces ansiedad o frustración o dolor. Lo que debes de hacer es clamar a Dios, orar a Dios todo el tiempo. Así que mi invitación, hermanos, es a que ores fervientemente, porque Él es el medio que Dios utiliza para fortalecer tu fe y darte sus bendiciones. Vamos a orar.